Calimera. Hoy es 4 de septiembre de 2020. Compartiré un texto hecho de afirmaciones fragmentarias, aleatorias, que he ido compilando y que intentan responder, seguramente vanamente, seguramente no cabalmente, a la pregunta ¿qué es lo políticamente correcto? No estribado en la oficialidad o en los discursos oficiales, sino en otras reflexiones. Es un texto que, al estar hecho como de ideas sueltas que he ido compilando, se puede afinar o puedo ir incluso añadiéndole algunas otras que se me vayan ocurriendo más adelante y que si implican alguna buena cantidad, pues también compartiré o publicaré por aquí. De ningún modo este texto es absoluto, de ningún modo este texto está falto de contradicciones y como toda obra humana, pero al menos así concibo yo las mías, dignas de retractación, es decir, de volver a tratarse o de volver a asumirse si es del caso en cualquier momento. En cualquier momento quiero decir mientras esté vivo. Yo. He aquí el texto. ¿Qué es lo políticamente correcto? 1. Una propuesta disque bien intencionada para concretar un mundo posible que afirma, comillas, todos podemos ser, colaborar y convivir, comillas. Toda convivencia pide un inexorable tributo de sentido, que solapa con eufemismos como progreso, bienestar, salud, justicia, verdad, civilización o salvación. ¿Para quién es bien intencionada la propuesta? Para aquel que ame el poder. 2. El lugar de la cotidianidad, la repetición, la sensación de certidumbre. No obstante, los seres humanos terminan hartándose de sus cotidianidades y certidumbres en algún punto, y de este tedio se aprovechan los nuevos propositores de mundos posibles, de tiranías posibles. También de ellos se aburrirán las generaciones venideras. 3. El proscenio donde tiene lugar la obra del teatro del momento. 4. El lugar de la promesa, por ello de la esperanza en el sentido y de la sensación de verdad. 5. Un anhelo de funcionamiento y de réplica. Réplica aquí no entendido como reproche o no entendido como contestación, sino como de repetición, de elaboración de una fórmula que pueda repetirse y exactamente propagarse. 6. Lo ineludible para lo humano. Una propuesta de sentido, de orden y de moral, por lo cual lo políticamente correcto es inevitable para lo humano de cualquier evo. El lenguaje es la casa de lo políticamente correcto. Por fortuna, también lo es siempre de la polisemia, del juego, de la incorrección, del sinsentido y de la oposición. 7. La metáfora que busca imponer un, comillas, esto es esto, comillas, y ha de serlo entonces para todos. Los tiranos quieren imponer nuevas formas de habla, sea porque ocupan el lugar de poder o porque quieren ocuparlo. Si no logran ocuparlo, su rebelión consiste en volver popular sus jergas, haciéndolas contracultura, no por amor al arte, sino por amor al poder al que simplemente no han podido llegar. Hacerse mayoría para luego someter al derecho es su forma de rebelión. Repito, hacerse mayoría para luego someter al derecho es su forma de rebelión. ¿Qué es el derecho? Es el instaurador de las regulaciones para la moral mayoritaria del momento. Puede hacerse de otro modo, puede haber otro tipo de derecho. Se intentó y se lo llamó status quo o verdad eterna de lo divinal. Pero para sostenerse tuvo que ser más austero e inflexible. A todo sí le llega su no. Yo sé que esta definición de derecho es completamente inexacta y que como yo no soy abogado, pues habrá muchos que tengan como contradecir y argumentar en contra de ello.
Bueno, yo la revisaré. 8. Es la idealización de la tribu donde la individualidad o el disenso se miran con recelo. 9. Lo impuesto a cada momento y lo dado por legítimo. ¿Qué es la ley sino aquello que sirve a las moralinas del momento? Aquello que se esfuerza por establecer, siempre a través de alguna fuerza, como legítimo lo que hoy algunos, muchos o pocos, consideran legítimo. 10. Querer que la parte sea el todo para cada una de las partes. 10. Querer que la parte sea el todo para cada una de las demás otras partes. Es decir, el anhelo de quedar bien con todos, de complacerlos a todos. Por ello, el lugar de la risa impostada, del anquilosamiento y del tedio. Petición de que el lugar de todo se vea representado en la parte. ¿Haces una película? Quiero que mi modo de ver el mundo salga representado allí. De no ser así, me ofenderé porque me segregas. Por ello, quien quiere progresar en el mundo de lo políticamente correcto queda paralizado o hace historias oficialistas, halagüeñas para el poder del momento. Es decir, historias aburridas, historias de servidumbre. 11. Un llamado a ser parte, es decir, a hacer parte. Se le dice a quien se llama, comillas, ven al ágora, ven al foro, aquí también tienes tu lugar, comillas. Esta vocación no es más que un solapamiento de vigilancia. El ven al foro quiere decir queremos vigilarte. No en vano, hoy no se habla de respeto sino de tolerancia. Como sea, ambos son eufemismos o pragmatismos. 12. Un lugar hipermoral que paraliza porque a cada paso se ubican miradas que impiden la risa o la creatividad que no camine por los compartimentos o no sirva al estatismo de los poderes de turno. 13. Se llama a sí misma virtud, justicia e igualdad. No hay nada más abrumador e inhumano que esa homogeneización virtuosa. 14. Lo que se proclama como dueño de los sentidos verdaderos, oficiales y rectos, por lo tanto de los espacios, de los rituales y de los medios que difunden masivamente las metáforas, verbales o no verbales. 15. Aquello que controla y por ello desprecia la risa, el deseo y los modos de amar. ¿Quieres reír? Ven al foro y cuéntanos tus chistes para saber si se aprueban. ¿Deseas? Déjanos ver los vestigios de tu deseo para cotejarlos con nuestro catálogo de inmoralidades. ¿Quieres amar? Ven y muéstranos con quién sales para ver si eres reprochable. 16. El enemigo del ocio y de las historias que no beneficien al foro. Aquello que quiere hacer del arte propaganda y seriedad. 17. Aquello que, por su propia lógica, por sus propios límites y debido a la natura humana misma, genera necesariamente sus propios enemigos. Artistas, humoristas, amantes, inmorales, oprobiosos, abyectos y ociosos. Son el sí impuesto al que le replica siempre algún no. Sin embargo, muchos de estos noes también aspiran a ser el sí que se impone. No es necesariamente más digno estar del lado del oprobiado que aspira, en últimas, a ser quien se impone porque llaman justicia al sí de ellos mismos, nada más porque no logran ver su sí impuesto. El no en pie de lucha es también otro amo con ganas de poder. La realización suele esconder un modo de querer imponerse, otra noción de justicia para los otros. Bueno, la rebelión, más que la realización. La rebelión suele esconder un modo de querer imponerse, otra noción de justicia para los otros, otro sí que imponer. 18. El deseo de ser amo, de ver a los demás produciendo y siendo para él. 19. El lugar de la venganza o de la megalomanía, siempre un lugar de narcisismo donde fulgir. 20. Es el lugar del que se considera amable. Dice quien se considera amable, comillas, soy o tengo eso que tú debes amar, comillas. El amable está convencido de que eso que promete el amable está convencido de eso que es y promete, y por eso considera justo y verdadero su propuesta de mundo.
21. Es el lugar del seductor. Dice el seductor, comillas, soy o tengo aquello que tú deseas y en donde hallarás satisfacción, cierro comillas. El seductor, empero, sabe que promete una mentira. El seductor miente prometiendo lo imposible. El amante ignora que miente prometiendo lo imposible. El seductor está más consciente de la verdad del engaño y extrae una utilidad de ello. El amante va tras el placer o la cintila de la belleza para extraer otro tipo de utilidad. 22. Es el lugar de la fantasmagórica noción de identidad, sea de legitimidad, de resistencia o de proyecto. 23. El planteamiento de la solución, mas es siempre en sí mismo lo insoluble. 24. El despliegue de sentido para recubrir la angustia y disfrazar lo absurdo de todo lo viviente. 25. El germen de todos los padecimientos poéticos humanos. 26. La moral en sí misma. 27. Las consecuencias del lenguaje. 28. Lugar donde se puede obedecer y donde se puede elegir. 29. Lugar de la verdad y la mentira. Marco lógico. 30. El Hades donde soñamos. Allí emerge el ser, se le da conciencia y se le incluye en un sentido. Lugar de la fantasía, pues. Somos todos esa ineludible fantasía. Vivir será soñar y morir no un despertar, porque no habrá nadie que lo corrobore, sino una disolución del sueño. 31. Petición de lucha. Pertenecer supone haber aceptado la servidumbre y luchar por los supuestos bienes. Vivir en el burgo implica ser un soldado para el noble o un labriego para el noble. 32. Siempre productora de burguesía, de civilidad. No importa que se declare lo contrario. Los cínicos llamaban nomísmata a eso predicho aquí como burguesía. 33. La fundación en el infierno de los otros, que hace que uno sea en ese infierno y además sea parte de ese infierno. Uno también es el otro. 33. Empeño de control y repudio de toda resistencia. Usualmente, hasta quien promulga el diálogo realmente no quiere hablar, solo imponer. La verdad, la sensación de que hay un punto de salida o de llegada. Casi todos quieren imponerlo. El dialéctico siente que puede llegar a él con ayuda del otro para que ambos puedan someterse a lo correcto. La verdad anhela sumisión y por ello no hay rebelión mayor que la del suicida, el ermitaño o el místico, quienes tan solo anhelan la verdad de sí para ellos. El suicida, no el suicida por depresión, sino el suicida triunfal, precipita su disolución. El ermitaño le huye al infierno y el místico es pura experiencia inefable. El ridente cómico, es decir, el ridente dionisíaco, también se opone, mas aún se dirige al otro del foro, le importa algo el que dirán los demás, mientras que el suicida triunfal, el ermitaño o el místico, han roto algo definitivamente con él. A lo sumo, Heráclito le deja sus obras a Ártemis, no a los conciudadanos. Ya no hay anhelos de un diálogo moral. Hasta aquí este texto seguramente perfectible, reprochable y lleno de contradicciones. Sin embargo, me gusta haberlo consignado para poder revisarlo luego. Mi consigna nunca es publicar obras acabadas o perfectas. Cada momento humano es una posición, un connato, por lo cual pretender lo cabal es ignorancia, inocencia o petulancia. Aftaísan y allá. Muchas gracias por atender el video. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.